Han pasado casi 60 años desde que Alfie convirtiera a Michael Caine en un nombre muy conocido, pero la sombra de aquel papel aún planea sobre su vida. Cuando Caine criticó el remake de Jude Law en 2004, muchos tacharon sus palabras del orgullo de un viejo actor que no estaba dispuesto a renunciar a su corona. Pero el tiempo le ha quitado la coraza. Ahora, a sus 92 años, Caine habla con la tranquila honestidad de un hombre al que ya no le queda nada que proteger. Admite que Alfie nunca fue solo la historia de un mujeriego encantador y de lengua afilada, sino el reflejo de una generación atrapada entre la inocencia y la ambición, la moralidad y el interés propio. Y por primera vez, reconoce no solo lo que falló en el remake, sino lo que él mismo no supo ver en el espejo de su propia interpretación. La historia de esa reflexión comienza décadas antes de que la fama lo encontrara. Comienza el 14 de marzo de 1933, cuando el mundo conoció por primera vez a Maurice Joseph Micklewhite Jr., el niño que un día se convertiría en Michael Caine. Nació en el hospital St. Olave's Hospital de Rotherhithe, un barrio obrero de Londres donde el dinero escaseaba, pero el orgullo era feroz. Su madre Ellen trabajaba incansablemente cocinando y limpiando. Su padre, Maurice padre, trabajaba en el mercado de pescado de Billingsgate, transportando cajas en el frío aire del amanecer. Todas las noches volvía a casa apestando a pescado, el olor se pegaba a su ropa, a su pelo, a las paredes de su modesto piso. Ese olor significaba supervivencia, significaba que habría comida en la mesa. A veces el pescado era prestado de las existencias del mercado, pero era suficiente. Caine bromearía más tarde diciendo que a los 15 años no quería volver a ver un pez. Sin embargo, esos humildes comienzos estaban a punto de verse eclipsados por algo mucho más oscuro. Maurice era aún un niño cuando la Segunda Guerra Mundial desgarró el mundo. Demasiado joven para luchar, se convirtió sin embargo en una víctima de su alcance. Como miles de niños londinenses, fue evacuado de la ciudad separado de sus padres y enviado a Norfolk, a más de 160 kilómetros de distancia, en busca de seguridad. Lo que le esperaba allí no era refugio sino crueldad. La familia que lo acogió estaba resentida por tener bajo su techo a un evacuado cockney. Su amargura se convirtió en maltrato. Las palizas se convirtieron en rutina, parte de su ritmo diario de miedo. Pero lo que vino después fue mucho peor. Todos los viernes por la noche, antes de partir para el fin de semana, la familia encerraba al joven Maurice y a otro evacuado en un armario prisioneros hasta el lunes por la mañana, sin nada más que unas cuantas empanadas de cerdo y un poco de agua para sobrevivir. Para un niño asustado al que ya le atormentaban las sirenas y las bombas, era otro tipo de guerra silenciosa y personal. La crueldad podría haber continuado indefinidamente de no ser por la ferocidad de su madre. Ellen Frances Marie acabó descubriendo lo que estaba ocurriendo. Llena de rabia e instinto maternal, viajó a Norfolk para enfrentarse a la familia. El enfrentamiento fue explosivo, tan violento, que Ellen estuvo a punto de ser detenida tras golpear a la mujer que había herido a su hijo. Pero esa furia tenía un propósito. Su hijo fue liberado y nunca volvió a esa casa. De vuelta a Londres, sin embargo, la seguridad seguía siendo esquiva. El Blitz había reducido su hogar a escombros y cuando terminó la guerra, el gobierno trasladó a la familia Micklewhite a una pequeña casa prefabricada en Elephant and Castle. Se suponía que era temporal, pero vivirían allí durante 18 años. Para Maurice, no dejaba de ser una mejora. Sus casas anteriores ni siquiera tenían cañerías interiores. La vida seguía siendo dura e incierta, pero el mundo empezaba a reconstruirse y con él sus sueños. En algún lugar de aquellas estrechas calles de posguerra, empezó a formarse una chispa, el primer destello de la pasión que un día le haría famoso. No nació del glamour, ni de la ambición, sino de la pura casualidad. A los 10 años, Maurice subió por primera vez a un escenario interpretando al padre de las hermanastras feas en una producción escolar de Cenicienta. En cuanto salió, el público estalló en carcajadas.
No entendía por qué hasta que alguien le dijo después que había tenido la bragueta abierta todo el tiempo. En lugar de humillación, sintió placer. Le encantaban las risas, aunque fueran a su costa. Esa facilidad para soportar la vergüenza, ese instinto para convertir la incomodidad en conexión, le acompañaría toda la vida, a la pompariata. Sin embargo, su amor por la interpretación no florecería del todo hasta años más tarde. A los 14 años, por pura casualidad, pasó por delante de la clase de arte dramático de su colegio y notó algo que le dejó helado, no el escenario ni las líneas, sino las chicas. La clase estaba llena de ellas. Para un adolescente tímido que había crecido en un Londres bombardeado, era motivo suficiente para interesarse. Los actores, se dio cuenta, consiguen besar a las chicas guapas. Era un pensamiento simple, tal vez incluso ingenuo, pero en él yacía el primer atisbo del destino. La interpretación, sin embargo, tendría que esperar. Como tantos jóvenes de su generación, el camino de Maurice le llevó primero a la guerra. Se alistó en los Royal Fusiliers para hacer el servicio militar y fue enviado a Corea, donde se enfrentó a la brutal realidad del combate. La experiencia le despojó de su idealismo juvenil. Procedente de la clase obrera en un tiempo, se había inclinado por los ideales socialistas, incluso por ligeras simpatías comunistas, pero las atrocidades que presenció el sufrimiento de los civiles bajo las fuerzas norcoreanas y chinas destrozaron esas creencias para siempre. Cuando regresó a casa, había cambiado. Era más viejo, más duro, estaba atormentado. Pero la guerra aún no había acabado con él. Después de que su pelotón regresara a Inglaterra, muchos de los soldados cayeron gravemente enfermos. Habían contraído malaria cerebral, una enfermedad despiadada que se extendió por las filas como un reguero de pólvora. En lugar de recibir los cuidados que merecían, Kane y sus compañeros fueron sometidos a un inquietante experimento bajo la vigilancia de un oficial estadounidense llamado Coronel Solomons. Los hombres fueron inmovilizados, inyectados con sedantes y dejados atados a sus camas durante 11 largos días. Más tarde recordaría la experiencia como una mezcla de sueños febriles y terror, una especie de pesadilla despierto que estuvo a punto de matarle. Cuando por fin se recuperó, se dio cuenta de lo frágil que era la vida. Fue una lección que le acompañó en cada rodaje, en cada papel, en cada momento en que las luces se atenuaban y las cámaras rodaban. Porque para Michael Caine, la supervivencia no solo formaba parte de su historia, sino que era su historia. Caine dijo más tarde que apenas sobrevivió. Sin embargo, de aquella aterradora experiencia surgió una revelación. Estar tan cerca de la muerte le enseñó a valorar cada momento de la vida. A partir de entonces, se prometió a sí mismo vivir plenamente desde el momento en que se despertaba hasta el momento en que se iba a dormir. De vuelta en Inglaterra, con su vida reiniciada, Caine volvió a la actuación con un nuevo fuego. Pero el camino no fue fácil. Los primeros años fueron un sinfín de audiciones, rechazos y periodos de desempleo que le hicieron preguntarse si alguna vez lo conseguiría. Como muchos actores en apuros, se apoyaba mucho en el alcohol, a menudo bebiendo una botella de vodka al día, a veces incluso más. Más tarde bromearía diciendo que ser actor británico durante 20 años era toda la investigación que se necesitaba para interpretar a un borracho de forma convincente. Aún así perseveró. Decidido a ganarse la vida en la profesión que amaba, se dio cuenta de que su propio nombre no ayudaba. Maurice Micklewhite no sonaba como un nombre destinado a las vallas publicitarias, así que adoptó uno más sencillo, Michael White. Con esta nueva identidad consiguió un papel en Cumbres Borrascosas interpretando a un borracho. El papel le abrió las puertas de la Lowestoft Repertory Company de Suffolk. Allí, con poco más de 20 años, Michael empezó a afianzarse como actor y como hombre. Y fue en ese entorno donde apareció otro punto de inflexión. Patricia Haynes, una joven actriz que rápidamente cautivó su corazón. Los dos se enamoraron rápidamente y se casaron poco después. Pero por mucho que intentaron construir una vida juntos, no estaba hecha para durar, y el matrimonio acabó desmoronándose. La lucha de Maurice antes de convertirse en Caine. Antes de cumplir los 22 años,
Michael Caine ya acumulaba papeles, una señal prometedora de lo que estaba por venir. Pero como admitiría más tarde, los primeros 9 años de su carrera se parecieron mucho menos a un sueño y más a un castigo. Brutal, agotador y más cerca del purgatorio que del paraíso. Y entonces llegó otro obstáculo: su nombre. El hombre nacido Maurice Micklewhite ya había cambiado de nombre una vez, pero cuando descubrió que había otro Michael White en los escenarios londinenses, se vio obligado a buscar otra identidad. El punto de inflexión se produjo en el más ordinario de los lugares, una cabina telefónica en Leicester Square. Su agente llamó con instrucciones urgentes: elige un nuevo nombre inmediatamente. Allí, de pie, angustiado, miró al otro lado de la calle y vio el cine Odeón. En ese momento se proyectaba El motín de los Caine, protagonizada por Humphrey Bogart. Así nació Michael Caine. Fue una decisión que marcó el resto de su vida, aunque a menudo se reía de lo accidental que fue en realidad. En las entrevistas le gustaba bromear diciendo que si aquel día hubiera mirado hacia otro lado, quizá habría acabado llamándose Michael 101 Dálmatas. Aunque el nombre de Michael Caine se hizo legendario en todo el mundo, nunca perdió de vista sus raíces. Bajo la fama seguía viéndose a sí mismo como Maurice Micklewhite, el hijo de un padre trabajador al que admiraba profundamente. Maurice padre había sido una presencia constante en su vida, pero la tragedia le golpeó en 1957 cuando murió en brazos de su hijo. Nunca vivió para ver el éxito de Caine, y esa ausencia pesó sobre el actor durante el resto de su vida. Décadas más tarde, cuando Michael Caine fue nombrado caballero, encontró la forma de honrar ese vínculo. Profesionalmente tuvo que utilizar su nombre artístico, pero pidió ser nombrado caballero como Maurice Micklewhite para rendir homenaje a su padre. Era su forma de mantener al hombre que le dio forma en el centro de su triunfo. En retrospectiva, Caine reflexionaba a menudo sobre uno de sus mayores pesares: que su padre nunca llegara a ver el éxito por el que tanto luchó. Con su característica mezcla de ingenio y melancolía, dijo una vez que cuando su padre vivía él era un vagabundo sin dinero y ahora era simplemente un rico. Era una verdad agridulce. Solo después de la muerte de su padre, los años de lucha dieron paso al gran avance que lo cambió todo. A finales de la década de 1950, Michael Caine llevaba el tiempo suficiente en los escenarios londinenses como para empezar a hacer contactos reales en el mundo del teatro. Las cosas por fin empezaban a moverse, e incluso acabó compartiendo piso con otro joven actor, un cockney llamado Terence Stamp. Los dos eran inseparables, se pasaban el día yendo de audición en audición y las noches ahogando el rechazo con copas. No mucho después, se cruzaron con alguien que ya estaba un poco más avanzado en su carrera: Peter O'Toole. Para Caine, aquel encuentro fue el comienzo de una amistad que le llevaría a vivir experiencias inolvidables y a menudo caóticas. En 1959, Caine consiguió un trabajo como suplente de O'Toole en la obra The Long and the Short and the Tall. Fue una gran oportunidad, y el vínculo entre los dos actores creció rápidamente, pero Caine no tenía ni idea de dónde se metía cuando se trataba de los legendarios hábitos de bebida de O'Toole. Donde Caine podía aguantar, O'Toole convertía la bebida en un arte. Una noche después de una actuación, O'Toole invitó a Caine a cenar. Caine esperaba algo ordinario, pero en su lugar se encontró mirando un plato de patatas fritas y una botella de brandy. Todo al estilo O'Toole. Comieron, bebieron y se desmayaron. Lo siguiente que supo Caine fue que se estaba despertando completamente vestido en un apartamento extraño con O'Toole tumbado en la misma cama. Cuando miró el reloj le entró el pánico. Eran las 5 p.m. Pensó que era domingo, lo que significaba que estaba a salvo de faltar al trabajo. Se dio cuenta de que ya era lunes. 2 días enteros se habían esfumado. A pocas horas de la representación, los dos se apresuraron a recomponerse y a duras penas llegaron a la hora de cerrar el telón. Para Caine fue un curso intensivo para sobrevivir en el mundo de O'Toole. Su amigo le dio un consejo basado en años de experiencia: nunca preguntes qué pasó durante una juerga. Siempre era mejor no saberlo. Esto no era exactamente inusual para Caine en aquellos años. Los actores sin trabajo tenían su propio lugar de reunión no oficial en el West End de Londres, un café cerca de una oficina de casting. La rutina era predecible.
Recoger una pequeña parte en la oficina, cobrar por el día y luego ir a la cafetería a gastárselo todo en comida y bebida. Salían de fiesta hasta la mañana, se levantaban y repetían. Fue una temeridad. Pero para Kane todo formaba parte de la escalada hacia algo más grande. La diferencia entre él y muchos de sus compañeros era su sentido de la disciplina. Ya había visto demasiadas cosas en la vida. Servicio en la Segunda Guerra Mundial, penurias militares, incluso estar atado a una cama de hospital durante casi 2 semanas. No tenía ningún interés en tirarlo todo por la borda. Por mucho que bebiera, nunca lo hacía en el trabajo, y siempre fue profesional cuando importaba. Las drogas tampoco le afectaban mucho. Solo probó la marihuana una vez, y el resultado fue suficiente para desanimarle para siempre. Se reía sin control durante 5 horas seguidas, tanto que ningún taxista paraba por él. Obligado a volver a casa andando, decidió que aquella era su primera y última vez. Mientras tanto, su vida personal cambiaba. Su primer matrimonio ya tenso se vino abajo a principios de los 60. Para entonces, sin embargo, Kane estaba más centrado en su carrera y en disfrutar de la atención que le llegaba. Los movidos años 60 le sentaron bien y se labró una reputación de playboy, con romances de alto perfil que van desde Natalie Wood a Bianca Jagger, además de innumerables modelos. Sin embargo, a pesar de todas las historias rocambolescas, su trayectoria no se limitaba a la vida nocturna y el escándalo. El verdadero reto era su voz. Hoy su acento cockney es uno de los más reconocibles del cine. Pero al principio era una barrera. El sistema de clases británico hacía casi imposible que alguien que sonara a clase trabajadora consiguiera papeles serios. Para muchos actores londinenses, la idea de que Kane interpretara a alguien importante era impensable. Haría falta alguien de fuera, alguien que no estuviera atado a las rígidas expectativas de clase de Gran Bretaña, para que por fin viera más allá del acento y le diera la oportunidad por la que había estado luchando. La película que abrió las puertas de Hollywood. En 1964, la carrera de Michael Caine empezó a despuntar con su papel en la epopeya bélica Zulu. Lo sorprendente es que casi nunca fue elegido. En la película interpretaba al teniente Gonville Bromhead, el pulido oficial que representaba a la clase alta británica. Era lo más alejado posible del verdadero Kane, un chico de clase obrera con un marcado acento cockney. De hecho, el primer papel para el que fue considerado tenía mucho más sentido. Soldado Henry Hook, un pícaro cockney que fingía estar enfermo para evitar luchar. Pero ese papel fue a parar a otro actor, Jimmy Booth. El destino intervino cuando Kane conoció al director Cy Enfield en un bar. Enfield echó un vistazo a su alta estatura, pelo rubio y rasgos afilados, y dijo que parecía un oficial. Kane bromearía más tarde diciendo que toda su carrera cinematográfica se reducía a la longitud de la barra del Prince of Wales Theatre. Ya estaba a medio camino de la puerta cuando Enfield lo llamó de nuevo. Incluso entonces había una trampa. El papel de Bromhead requería la voz de la élite, no un acento de cockney. Enfield le preguntó si podía hacer un acento pijo. Tras casi una década de teatro de repertorio, Kane le dijo que podía hacer cualquier acento. Una rápida prueba de cámara le dio la razón, y de repente el papel era suyo. Mirando hacia atrás, Kane creía que solo ocurrió porque Enfield era americano. Un director británico atado a prejuicios de clase nunca habría imaginado a un actor de clase obrera interpretando a un oficial caballero. Esa única elección rompió barreras. Más adelante en su carrera, Kane se enorgullecía de su voz cockney en la pantalla con la esperanza de inspirar a otros actores de clase trabajadora a creer que ellos también pertenecían a esa clase. Sin embargo, el rodaje en Sudáfrica supuso para él algo más que un avance en su carrera. El país estaba sometido al apartheid, y Kane quedó horrorizado por la brutalidad de la que fue testigo. Vio cómo un capataz blanco golpeaba en la cara a un trabajador negro por algo trivial. El productor Stanley Baker despidió al hombre en el acto, pero el sistema general era inamovible. Para Kane fue suficiente. Juró no volver a trabajar en Sudáfrica mientras existiera el apartheid, promesa que cumplió. Cuando Zulu terminó, las cosas parecían prometedoras. El distribuidor de la película le firmó un contrato de 7 años. Por fin seguridad, después de años de sobrevivir a duras penas.
Pero la celebración duró poco. El jefe del estudio, Joseph E. Levine, rompió el acuerdo casi de inmediato. Su razón fue tan insultante como absurda. Le dijo a Kane que en la pantalla parecía un marica. Con el corazón roto, Kane siguió adelante. Y la historia demostraría que Levine estaba desastrosamente equivocado. La falta de formación actoral de Kane se convirtió en parte de su leyenda. Admitió que su oficio no se forjó en las aulas, sino en autobuses y trenes, donde estudiaba cómo se comportaba la gente. Ese estilo de observación dio forma a su actuación en Zulu. Para captar el aire de clase alta del teniente Bromhead, modeló su lenguaje corporal basándose en el príncipe Felipe. Irónicamente, esto casi le costó el papel. Cuando los ejecutivos de Paramount vieron los primeros rollos de película, enviaron un telegrama exigiendo su despido, quejándose de que no sabía qué hacer con las manos. De lo que no se daban cuenta era de que Kane estaba copiando a un príncipe. Enfield ignoró la orden y Kane se quedó con el papel. Ahora bien, incluso sin un contrato en regla, la actuación de Michael Caine en Zulu fue el momento en que la gente empezó por fin a fijarse en él. No era un papel principal, pero puso su nombre en el mapa. La industria estaba mirando ahora, y aunque la gran oportunidad aún no había llegado, Caine estaba claramente a punto de conseguir algo más grande. Según cuenta la historia, ese momento decisivo llegó una noche en el Pickwick Club del Soho. Caine estaba cenando con su amigo Terence Stamp, que ya estaba en la cresta de la ola tras su nominación al Oscar por Billy Budd. De la nada, un camarero le pasó a Caine una nota como si formara parte de algún juego de espías. El mensaje procedía del productor canadiense Harry Saltzman, que estaba sentado cerca con su familia, y pedía a Caine que se tomara un café con él. Caine aprovechó la oportunidad. Saltzman, después de todo, fue uno de los productores clave de las películas de James Bond. Naturalmente, Caine se preguntó si estaba a punto de conseguir un papel junto a su amigo Sean Connery. Pero Saltzman tenía algo más en mente. Acababa de ver a Caine en Zulu y le encantó lo que vio. Preguntó si Caine había leído la novela de espionaje de Len Dayton, El expediente Ipcress. Por pura coincidencia, Caine ya iba por la mitad. Algunas versiones afirman incluso que tenía el libro con él en la mesa. Saltzman no perdió el tiempo. Le ofreció a Caine el papel principal en la adaptación cinematográfica On the Spot, y entonces llegó algo aún mayor. Un contrato de 7 años con su empresa Launch Productions, además de una reunión de seguimiento al día siguiente. Caine apenas podía creer su suerte. Corrió a su mesa para contárselo a Stamp, que se quedó atónito al ver lo rápido que había cambiado todo. Caine siempre recordó aquella noche como el verdadero comienzo de su carrera. En las entrevistas a menudo señalaba que Zulu le dio a conocer, pero fue Expediente Ipcress lo que le convirtió en una estrella. Su interpretación de Harry Palmer, el espía de clase trabajadora con gafas y una mente aguda, caló hondo en el público. La película se convirtió en un éxito y dio lugar a 2 secuelas. Se posicionó deliberadamente como el anti-Bond, a menor escala, con los pies en la tierra y sorprendentemente progresista, con un personaje principal que trataba a las mujeres con respeto en lugar de como conquistas. Sin embargo, la etapa de Caine como Harry Palmer no fue tan larga como la de Connery como Bond. Solo tenía 32 años cuando Saltzman le dio su primera gran oportunidad. Pero a los 35 ya había completado 3 películas de Palmer. Ese acuerdo de 7 años que antes parecía una bendición, ahora parecía una trampa. Pero Saltzman mostró una generosidad inesperada. Caine explicó más tarde en sus memorias que en lugar de encerrarle en el mal pagado contrato original, Saltzman lo rompió y volvió a redactar uno nuevo cada año el día del cumpleaños de Caine, pagándole siempre lo que cobraba. Ese acuerdo se mantuvo hasta su 35 cumpleaños, cuando Caine abrió el sobre de Saltzman esperando otro aumento. En su lugar encontró el contrato roto en pedazos junto con una nota que decía: «Ahora estás por tu cuenta». Feliz cumpleaños. Fue el final de su relación laboral, aunque Caine siempre habló de Saltzman con gratitud. Después de Zulu, muchos de los papeles de Caine le encasillaban en la clase alta con la pronunciación pulida y recibida que dominaba el cine británico. Su verdadero acento cockney permaneció oculto, aunque era el que le daba tanto carácter.
pero a mediados de los 60 el ambiente cultural estaba cambiando. Los Beatles habían puesto de moda las voces de la clase obrera y el público quería algo más auténtico. Ese momento llegó con Alfie en 1966. Aquí Kane utilizó por fin su propio acento cockney con toda su fuerza y lo cambió todo. La película se convirtió en un fenómeno sobre todo en Estados Unidos y le valió su primera nominación al Oscar. Pocos años después, pronunció una de las frases más citadas del cine británico en The Italian Job, consolidando su estatus de auténtica estrella. Pero como ocurre con muchos actores en ascenso, no todas las decisiones posteriores brillarían tanto. Algunos errores estaban a la vuelta de la esquina. Michael Caine y el asesinato que le perseguía. Era una sombría mañana de enero de 1967, cuando los titulares irrumpieron en el norte de Inglaterra como un puñetazo frío. El llamado asesinato del bandido manco saltó a las portadas y la conmoción fue inmediata. En un momento en que la gente ya estaba preocupada por el creciente control del crimen organizado en Gran Bretaña, el descubrimiento del cuerpo de Angus Sibet provocó un escalofrío en todo el país. Sibet fue encontrado muerto en el asiento trasero de su Jaguar Mark X, el coche acribillado a balazos aparcado junto a las vías del tren cerca de Southampton. Para la mayoría esto no fue un acto de violencia al azar. Tenía todos los signos inequívocos de un golpe profesional del hampa. El crimen resonó tan profundamente que se coló en la cultura pop. Años más tarde, Mark Knopfler escribiría sobre ello en su tema de 2004-515 AM, haciéndose eco del frío silencio y la violencia de aquella mañana. El título en sí era un guiño a la hora en que un minero descubrió el cuerpo de Sibet cuando se dirigía al trabajo en la madrugada del 5 de enero. El asesinato no solo inspiró una novela superventas, sino también una adaptación cinematográfica, lo que garantizó que la tragedia perdurara en el imaginario público durante décadas. Solo 2 meses después de la muerte de Sibet, 2 hombres, Vince Lovaglio y Dennis Stafford, amigos de la víctima, fueron detenidos, juzgados y condenados por el asesinato. Ambos hombres protestaron furiosamente por su inocencia. A pesar de sus súplicas, pasaron 12 años entre rejas antes de ser finalmente liberados en 1979. Lo que siguió fue una batalla de por vida para limpiar sus nombres y descubrir la verdad sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. Su lucha por la justicia dio un extraño giro cuando Dennis Stafford empezó a culpar a Michael Caine en parte de sus luchas. La conexión no tenía que ver con tratos personales, sino con el cine. En 1971, 4 años después de la condena de Stafford y Lovaglio, Michael Caine protagonizó la descarnada película de gángsters Get Carter. Rodada en Newcastle y el condado de Durham y sus alrededores, el mismo escenario del asesinato real, la película causó sensación. Era cruda, violenta e impenetrablemente real, lo que desató la polémica sobre si las películas glorificaban o incluso fomentaban la violencia de la clase trabajadora. El público se estremeció. Get Carter fue una adaptación de Jack's Return Home, una novela inspirada directamente en el asesinato del bandido manco. Los paralelismos eran imposibles de ignorar. El propio Stafford se quejó más tarde a la prensa de que Caine cargando en la pantalla disparando con una escopeta apenas ayudaba a su caso. Caine, sin embargo, tenía sus propias intenciones. Quería despojarse de la exageración cómica de los mafiosos en la pantalla y en su lugar retratar a un gángster más frío y creíble. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Podría una película cambiar realmente la imagen que el público tenía de Stafford y Lovaglio? La respuesta era complicada. Aunque el cine sin duda influyó en la opinión pública, la reputación de Stafford se había visto empañada mucho antes. La ley no le era ajena, y sus antecedentes penales estaban repletos de cargos por armas de fuego, fugas y fraudes. Incluso después de su puesta en libertad en 1979, volvió a la cárcel 2 veces más, una en 1989 por violar la libertad condicional y otra en 1994 por una estafa fallida con cheques de viaje. En sus últimos años, Stafford fue franco sobre su pasado.
Admitía abiertamente que había sido un delincuente, pero insistía en que nunca había sido un asesino. Para él, el verdadero asesino era un sicario, y le habían tendido una trampa. Si esa afirmación es cierta, o no es un misterio que quizá nunca se resuelva. Lo que está claro es hasta qué punto el arte y la vida se entrelazaron en esta historia. El asesinato de Angus Sibet proyectó una larga sombra que marcó no solo la historia criminal, sino también el cine británico. El papel de Michael Caine en Get Carter se convirtió en un símbolo de esa línea difusa entre el crimen real y su reflejo en la pantalla. Y al final, las protestas de Stafford sirvieron para recordar que antes de señalar con el dedo hacia afuera, un hombre tenía que contar con el peso de su propio pasado. La redención oculta de Michael Caine en Hollywood. A principios de la década de 1990, Michael Caine atravesó uno de los momentos más difíciles de su carrera. Fue un fracaso tras otro. Un shock para el sistema podría haber sido un drama subestimado, pero luego vino la comedia fantástica Mr. Destiny, la desordenada historia de estafadores Bullseye, la caótica farsa Noises Off, el olvidable thriller policíaco Blue Eyes, e incluso el desastroso debut como director de Steven Seagal on Deadly Ground. Ninguna de ellas funcionó. Para colmo, Caine intentó dar nueva vida a su antiguo papel de Harry Palmer, un personaje que en su día le ayudó a definirse como estrella. Pero el renacimiento no cuajó. La primera película de décadas antes había sido brillante, pero a estas secuelas les faltaba la magia. Cuando llegaron la cuarta y la quinta película de Palmer, producciones para televisión, rodadas en condiciones miserables e insalubres con la sombra del crimen organizado de fondo, todo se había convertido en un desastre. Para Caine, aquellos rodajes fueron el punto más bajo, pues llegaron justo cuando su carrera como actor principal se desmoronaba. Los guiones se agotaban y los papeles que le ofrecían le obligaban a enfrentarse a la realidad de su edad. En ese momento Michael Caine estaba dispuesto a dejarlo todo. Había construido una vida cómoda como restaurador y pensó que podría retirarse en Miami, escribir su autobiografía y disfrutar de un ritmo más lento. Durante un tiempo, ese parecía ser el plan, hasta que Jack Nicholson entró en escena. Nicholson, a diferencia de Caine, seguía en la cima de Hollywood. En la década de 1990, Nicholson seguía cosechando papeles estelares de gran repercusión e interpretaciones secundarias de peso. Había acumulado más nominaciones a los Oscar que ningún otro actor masculino y mantenía una imagen pública icónica desde su sonrisa característica hasta sus apariciones regulares en los partidos de los Lakers. Películas como Hoffa As Good As It Gets y A Few Good Men demostraron que seguía funcionando a pleno rendimiento. Cuando Nicholson visitó a Caine en Miami, vino con un mensaje claro. La jubilación no tenía por qué ser la respuesta, como Caine recordaría más tarde. Nicholson le convenció para que se reinventara no como estrella de cine, sino como actor de cine. La diferencia era crucial. Las estrellas recibían papeles escritos para ellas, pero los actores de carácter tenían que adaptarse para desaparecer en cualquier papel que se les presentara. Eso significaba menos papeles protagonistas y dejar de conseguir a la chica, pero también significaba un trabajo más rico y estimulante. Nicholson tenía un proyecto entre manos que hizo realidad la idea. Estaba protagonizando un thriller negro llamado Blood and Wine y pensó que Caine era perfecto para uno de los papeles secundarios. Nicholson presionó y finalmente Caine aceptó. La película en sí no fue un éxito. La crítica se mostró dividida y la recaudación en taquilla apenas superó el $1.000.000 a pesar de contar con un presupuesto de 26 millones. Pero para Caine, la experiencia fue un punto de inflexión. Trabajar con Nicholson le recordó por qué se había convertido en actor. Como admitió más tarde, por mucho que fingiera disfrutar de la jubilación, era más feliz cuando actuaba. Puede que Blood and Wine no fuera un éxito comercial, pero salvó la carrera de Caine. Atribuyó a ese proyecto otros 20 años de trabajo. Reavivó su amor por el oficio y le permitió aceptar el tipo de papeles que definirían su carrera posterior. En lugar de retirarse en silencio, volvió a estar muy solicitado conectando con Christopher Nolan y participando en algunas de las interpretaciones más célebres de su carrera.
Mientras que Jack Nicholson se retiró de la actuación en 2010, Kane siguió adelante. La decisión que tomó a mediados de los 90 de reinventarse en lugar de retirarse le mantuvo en la pantalla durante otra generación y cimentó su legado como una de las leyendas imperecederas del cine. A sus 92 años, Michael Caine revela por fin la verdad sobre Alfie. Resulta tentador imaginar el ambiente que se respiraba la próxima vez que Michael Caine y Jude Law se cruzaron tras la contundente entrevista que Caine concedió a The Independent en 2009. A pesar de que ambos actores mantenían una relación amistosa e incluso habían protagonizado juntos tan solo 2 años antes el remake de Sleuth Kane, no dudó en criticar el trabajo de Law en el remake de Alfie de 2004. Para entender sus comentarios ayuda a echar la vista atrás a dos Alfies muy diferentes. En 1966 la interpretación de Kane del despreocupado playboy londinense se convirtió en uno de los papeles que definieron su carrera, con una mezcla de encanto, fanfarronería y un toque de inocencia que hacían que el personaje resultara convincente. Pero en su opinión a la nueva versión le faltaba ese ingrediente crucial. Kane argumentó que la versión de Law no tenía nada de la ingenuidad que hizo tan eficaz al original. Mientras que el Alfie de Kane se preguntaba con una especie de sinceridad desconcertante qué era la vida, el Alfie de Law, según Kane, parecía saber demasiado desde el momento en que aparecía en pantalla. Esa conciencia, sugirió Kane, inclinó al personaje hacia algo más oscuro, menos juguetón, más cínico. En la versión de Kane, su Alfie era un inocente machista, un hombre que no comprendía plenamente el impacto de sus actos. El Alfie de Law, por el contrario, aparecía como deliberado y calculador, un personaje que utilizaba a las mujeres y las desechaba sin miramientos. Para Kane, ese cambio de tono transformó la historia de un humor socarrón en algo más siniestro.